Buenos días, hermanos. En el Señor, Dios le bendiga en esta mañana de día jueves 8 de diciembre. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Dios bendiga a nuestra hermana Marcia Pérez. Dios les bendiga. Y así a todos los que están constantemente con nuestro programa conversando las Escrituras. El día de ayer concluimos el capítulo 8 del libro de Hebreos para la gloria de nuestro Señor y vamos a continuar por el camino que vamos recorriendo con el capítulo 9. Amén. El capítulo 9 dice en el nombre de Jesús: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Escuche, en la primera parte llamada lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estamos continuando, ¿cierto?, en la comparación del pacto antiguo y el nuevo pacto. El relator de Hebreos va a explicar lo que era el pacto antiguo, para así poder entender el nuevo pacto. Amén. Entonces, aquí está hablando de cómo se erigió el tabernáculo, cómo Dios le ordenó a Moisés que debía ser el tabernáculo, en la primera parte, ¿cierto?, el lugar santísimo, y en la segunda, en la primera parte, el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes continuamente, y en la segunda, el lugar santísimo. Tras el velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Es el velo que por ahí los evangelistas relatan que cuando Cristo muere o cuando Cristo entrega el Espíritu, se rasgan dos de arriba abajo. Escuche bien, de arriba abajo. Tiene su significado también, no es de abajo hacia arriba, de arriba abajo. El cual dice tenía un incensario de oro. Bueno, aquí es el arca del pacto, lo que sabemos, las tablas de la ley, el maná, que eran los tres testigos, ¿verdad?, de todos los acontecimientos. El maná en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció para elegir, ¿cierto?, el sacerdocio, y las tablas de la ley, que eran los tres testigos que hablaban por sí mismos de la existencia real de Dios, ¿ya? Y ella dice sobre esta urna, querubines de gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. ¿En qué parte? En el lugar santo. Ahí entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios de cultos, ¿ya? El lugar santo, hasta este lugar santo solamente entraban la comunidad de sacerdotes, ¿cierto?, para efectuar los oficios de culto diario, ¿verdad?, sacrificios continuos. Estaba ese lugar dispuesto, ¿ya? Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, los cuales es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, escuche, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es como lo que Pablo dice que eran ese tipo de culto, eran sombra de lo que iba a venir. Primera parte, los sacerdotes hacían el sacrificio continuo. Segunda parte, el sacerdote entraba para el sacrificio anual y expiar así los pecados del pueblo, pero primero tenía que expiar su propio pecado. Amén. Este tipo de sacerdote terrenal, el humano. Amén. Recuerde que en los capítulos atrás
comparamos el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Amén? Esto tenemos que entenderlo claramente. Entonces, hermano, eh, esto era una simbología o sombra. No iba a ser lo permanente, no iba a ser lo que iba a permanecer. Amén. Y por eso que habla que del antiguo pacto está presto o pronto a desaparecer. ¿Mm? Eh, Cuando tomamos cosas del antiguo pacto para practicarlas, por ejemplo, las fiestas que eran de Israel, ¿verdad? La circuncisión, esas cosas no nos sirven. No nos sirven porque esas cosas eran solamente sombras. Y nosotros tenemos que ir a lo real. La sombra, es una figura. Pero lo real, yo tengo aquí mi sombra, pero yo no soy esa sombra. Esto es lo real. Amén. En el caso de la salvación, en el caso del pacto, esto es lo que está tratando de explicar el escritor. Porque recuerde que los hebreos eran arraigados a estas cosas. Cuando Jesús dio vuelta, por ejemplo, las mesas, ¿verdad? Sacó a los cambistas porque el celo, ¿cierto? Como dice el escritor en el Antiguo Testamento, el celo de tu casa me consume. Se molestaron bastante, porque para ellos el templo, para ellos, y escuche bien, piso de hipocresía, el templo era sagrado, pero resulta que ellos habían puesto un negocio ahí, habían puesto un lugar de ganancias en cuanto a dinero. Entonces no era muy sagrado el templo. Se había adorado, ¿cierto? A los demonios, se había adorado también a otros dioses en ese templo. Entonces, eh, por eso que el Señor, cuando entra, ¿cierto?, al escenario de esta tierra, le dice, en mi casa es casa de oración, mi casa. Ahí está el Señor reclamando esa casa que David sintió en su corazón hacerle a Dios, aunque Dios no mora en templo hecho por mano de hombre, como dice el rabino Pablo, pero como se le habían dedicado a él, y usted ve la dedicación que hay en el tiempo del rey Salomón, que fue con bombo y platillo, como decimos nosotros acá en este país. Y luego dice Jesús, vuestra casa, ¿no? Porque ellos se apropiaron de la casa de Dios, hicieron lo que quisieron. Y por ende, ¿cierto? Esto desemboca en el rechazo de Dios y eh, el destierro, ¿cierto?, de los sacerdotes en cuanto al ministerio. Y por eso todo eso iba a terminar, todo eso se iba a acabar. Jesús entra como el sumo sacerdote, ¿cierto?, bautizándose a través del bautismo de Juan, ¿verdad? Eh, y esto es lo que más o menos el escritor de Hebreo está explicando en cuanto a lo físico, fíjese. Dice, pero estando, ya que consiste, el primer pacto dice, los cuales es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios, que no pueden, escuche, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste en solo de comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de qué? De reformar las cosas. Ese tipo de sacrificios ciertamente fueron impuestos, ¿ya? Pero hasta un tiempo determinado. Ahora, debemos considerar esto, que la sangre de animales nunca quitó el pecado, ni tampoco cambió la conciencia. Esas fiestas, ese pacto no pudo cambiar la conciencia del hombre. Ahora, ¿quién falló aquí? ¿Dios? No, no, de ninguna manera. El hombre falla. Pablo lo explica muy bien en el libro de Romanos con respecto a la carne y el espíritu, el comportamiento que tiene la carne con el comportamiento que tiene el espíritu. Ciertamente la carne busca a lo que es de la carne y lo que son del espíritu buscan lo espiritual. Amén. Entonces, estas cosas que es terrenal, ¿verdad? Que fue instaurada, era para que el hombre pudiera ver y entender, hermano, lo que iba a venir. Entonces, dice, ya que consiste en comida y bebida y diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estos pero de Dios son maravillosos. Estando ya presente Cristo,
estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. ¿Mm? ¿Cuál era el tabernáculo? El cuerpo de Cristo. Era perfecto. Amén. Dice que él es sacerdote de los bienes venideros. Está hablando tiempo futuro. Amén. Tiempo futuro. Bienes venideros. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recordemos que el templo poseía un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba ya con sangre ajena y expiaba a los pueblos. Entonces, ¿dónde entró Jesús? ¿Dónde entró Jesús? Aquí está hablando del lugar santísimo, pero no está hablando del lugar santísimo del templo, porque Jesús no entra ahí. Recuerde que el velo del templo se rasgó. Jesús entra en la misma gloria. Voy a recordar un impasse que hubo entre Jesús y María cuando Jesús resucita. En un momento, bueno, el escritor de Mateo, si no me equivoco, el que relata esta situación, y María quiso, cierto, tocar a Jesús. Jesús le dijo, no me toques porque aún no has subido al Padre. No me toques. La redención había sido hecha, la sangre ya estaba derramada, la sangre estaba. Amén. Entonces, ¿qué faltaba? Que el sumo sacerdote tomara esa sangre, ahora Cristo como sumo sacerdote, tomara esa sangre y la presentase, ¿cierto? Allá en el lugar santísimo, o sea, en la misma gloria bendita de nuestro Dios. Esto es lo que explica el escritor, que que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjese qué maravilloso. Eterna redención. Permiso. Gracias. Eterna redención. Lo que no conseguían los animales. La sangre de animales no conseguía esas cosas. ¿Ve? Por eso decía que el escritor está explicando aquí que todo esto era sombra. ¿Mm? Dice, porque si la sangre, y aquí explica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hace una pregunta. Si esa sangre santificaba en aquel tiempo, lo exoneraba del pecado al hombre que iba, ¿cierto? Ya sea con una tórtola, palominos o un becerro, ¿verdad? Para la expiación de su pecado. Si esa sangre santificaba, porque Dios lo determina de esta manera, un inocente moría por un culpable, dice, el escritor aquí pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, ¿cierto? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios. O sea, esto es mayor. Indiscutiblemente, hermanos, esto es mayor. No se puede discutir. Amén. No se puede discutir. Este pacto de gracia es mayor porque no fue hecho en sangre de animales, fue hecho en la sangre del mismísimo Cristo, del mismísimo Dios manifestado en carne. Por eso que Pablo también escribe, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ve? Entonces, debemos dar gloria a Dios, debemos dar alabanza al Señor Jesús por la obra redentora que Él hace, ¿cierto? Entregándose a sí mismo, derramando su sangre en el Calvario para darnos eterna, escuche, eterna redención, o sea, vida eterna. Por eso que Él dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en grande abundancia, porque esta vida
no tiene ningún sentido sin Dios. Así que, dice, así que después de esto, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. ¿Ve? Hubo un ofrecimiento, hubo una promesa en la antigüedad. Cuando el hombre pecó, Dios le hace una promesa al hombre de salvarlo. Sí, sí, se lo dijo a la mujer y al diablo, ¿verdad? Cuando los puso frente. Y le dijo a Satanás, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Eva todavía no tenía hijos. Y como Dios habla en futuro, ¿verdad? Le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella, la mujer, te dirá dónde, en la cabeza, en la testa. Porque recuerde que era la serpiente. Para matar a una serpiente hay que darle al tiro en la cabeza. Amén. De otra forma, es difícil. Y tú le herirás en el calcañar. Ese mostraba la herida, ¿cierto? Que iba a acontecer ahí cuando dice Isaías, por sus llagas, no por sus llagas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, este sacrificio, a diferencia del sacrificio de animales, aparte de redimirnos del pecado, nos ofrecía o nos ofrece una vida eterna, no así la sangre de los animales, por eso que era incapaz, la sangre de los animales, ¿cierto? Hacer perdurar al hombre, que era lo que el hombre anhela, la vida eterna. Aunque muchos dicen que no, que ya no quieren vivir porque no le hayan sentido la vida, porque tienen sus almas vacías, sus almas están vacías sin Dios, y Satanás los tiene enceguecidos. Entonces, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y abra los ojos del entendimiento de aquellos que no entienden esto, que es tan maravilloso y tan rico. Por eso que, hermano, podemos gozarnos todos los días, podemos alegrarnos todos los días, aún en la adversidad, aún en el problema, aún en la dificultad, podemos dar gloria a nuestro Dios. Amén. Siempre, siempre. Luego dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué cosa? La muerte del testador. ¿Mm? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto, el escritor está colocando esto, hermano, Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales, para hacer entender quién fue el que murió en la cruz. Porque recuerde que venimos haciendo a través de los capítulos anteriores, el escritor está mostrando quién es Jesús. Lo demostró mayor que los ángeles, mayor que la creación, mayor que Moisés. Y aquí, en este punto, me quiero detener un segundito para que podamos entender. Cuando hay una propiedad, ¿verdad? Alguien se quiere quedar con una propiedad, por ejemplo. Tendría que morir el dueño de esa propiedad para que esa persona fuese hecho heredera de esa propiedad. Si el dueño tiene hijos, por ejemplo, y muere el dueño, la propiedad pasa ¿a quiénes? A los hijos. Así dice la ley. Entonces, el que muere aquí es el dueño de la propiedad. Por eso que Pablo no se equivoca al decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba ahí. Muere el testador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la herencia pase ¿a quiénes? A los herederos. Sí, tiene que morir el testador para que la herencia pase a los herederos. Por eso que cuando el Señor le da la parábola de los labradores malvados a los, a los del Sanedrín, ellos entendieron claramente que Jesús le estaba hablando de ellos, cuando hace la figura diciendo que hubo un hombre que plantó una viña, que la acercó, ¿verdad? Y la arrendó a unos labradores y vino en su tiempo a buscar frutos, no envió, perdón, no, él no vino, mandó a sus criados a buscar frutos, dice que a unos mataron, a otros afrentaron, los volvieron con la mano vacía, y este dueño de esta viña dice, mandaré a mi hijo, a él le van a tener respeto. Y los labradores, viendo al hijo, dijeron, matemos a este para que nos quedemos con la herencia. Pero si mataban al hijo,
porque esta es una parábola que le estaba, hermanos, lavando la conciencia a estos hombres, quedaba el padre. Entonces, para poder apoderarse de la herencia tenían que matar al padre y al hijo, para poder apoderarse de la viña. Entonces la pregunta, ¿quién vieron en Jesús? Ellos sabían que Jesús era Dios, ¿sí? No nos ignoraban. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres no eran ignorantes en cuanto a este concepto. Eran hombres estudiosos de la palabra. Entonces, dieron muerte a Jesús pensando, ellos no contaban con que Jesús iba a resucitar. Se olvidaron de lo que Jesús les dijo, cuando les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. No dice lo reconstruirá mi Padre, lo reconstruiré. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Se olvidaron ellos. Amén. Pero usted sabe que a Dios nadie lo pilla, ¿verdad? De esa manera, con astucia, ¿sí? Con inteligencia humana, con inteligencia terrenal, no sirve para nada. Amén. Entonces, tenía que morir, ¿cierto?, el testador para que nosotros tomáramos la herencia. ¿Quiénes? Los hijos. Luego dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Mm? De donde dice, ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿ve? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea, el primer pacto también fue con sangre. Pero claramente dice que fue con la sangre de animales. Ojo. Por eso que es más fuerte este pacto, es más grande, aleluya, y gloria al Señor. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Alabado sea el Señor. Los que hemos sido bautizados, dice Pablo que hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, o sea, en su sangre. Aleluya. Porque la sangre es el nombre, por eso la importancia en el bautismo de invocar el nombre de Jesús. ¿Amén? A veces no se toma en cuenta estas cosas. Y se toma, hermano, el bautismo como una cosa, como un ceremonial. Pero los ceremoniales acabaron hace muchos años. Cuando vino Cristo, los ceremoniales terminaron. Por eso que nosotros nos practicamos los ceremoniales, porque esos ceremoniales están caducos, no sirven. Si bien es cierto, nos enseñan muchas cosas, pero están caducos, no sirven. Amén. Amén. Así que si en una iglesia se están practicando los ceremoniales que se practicaban en Israel en la antigüedad, quiero decirle que no sirven, no salvan. Solamente la sangre de Cristo sirve. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Con qué? Con sangre. Fue necesario. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró, aquí ve, ¿se acuerda de lo que hablamos delante? El sacerdote, cierto terrenal, entraba en el lugar santísimo, que estaba después del lugar santo. Y aquí va a explicar dónde entró Jesús, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Por nosotros, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Ve? Está volviendo a explicar. Todos los años el sumo sacerdote entraba con la sangre ajena, expiaba los pecados del pueblo. Pero este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como habíamos visto en el capítulo 8, entró una vez, escuche bien, una vez, y no con sangre ajena. Entró con su propia sangre. Amén. Pero miren, me marca este de verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en el santuario terrenal, figura del verdadero, sino ¿dónde entró? En el cielo mismo. Ahora escuche esto, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto Pablo lo confirma, hermano amado, que me da gozo esto, que es tan maravilloso. Dice que al que no conoció pecado, o sea, a Jesús, que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Él se presentó por nosotros. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Después del sacrificio. Por eso que el apóstol Pablo dice que Él murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Hay uno que no está justificando continuamente. Hay uno que está, como dice la Escritura, intercediendo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, hermana, qué maravilloso que el mismo Dios se presente ante Dios por ti, por mí, porque a nosotros no nos da la capacidad, no nos da, no podemos, es imposible que nosotros podamos justificarlo. Yo escucho mucha gente dice, yo cuando me presente delante de Dios voy a decir esto. No, hermano, no, ninguno de nosotros tiene justificación si no es en Cristo, si no es en el mismo Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica, fíjese, Dios se presentó delante de Dios. Y no es que hayan dos dioses, no es que hayan dos dioses. Es una manera para poder entender, porque nadie se podía acercar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero cuando Cristo se presenta, como dice aquí, entró al santuario, Él se presenta con el pecado ya pagado. En la cruz, Cristo, antes de expirar, Él dice, consumado es. Por tanto, debemos dar gloria a Dios. Mire, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hay un término que se usa mucho que se llama la justicia atribuida, y lo dije antes. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo o en Él. De manera que estás establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Voy concluyendo. Cristo murió, el pecado está pagado, a todos los que creen, Él los está justificando, ¿verdad? Por medio de su muerte. Y la segunda vez, Cristo va a venir a salvar, pero este otro tipo de salvación. Él va a venir a salvar a quienes, a los suyos, a los que creyeron. Dios bendiga a mi amigo Aníbal Araya. A los que creyeron. Fíjese que hoy día mucha gente marcha, ¿cierto?, detrás de un ídolo aquí en Chile. Y van y le ofrecen sacrificios, se rasgan los brazos, caminan de diferentes lugares y llegan allá a pie en bicicleta. Pero es un acto totalmente irracional, porque eso no va a salvar. Esto, la salvación para aquellos y para toda la humanidad ya fue efectuada en el Calvario. Ahora solamente el hombre tiene que venir. Juan dijo de Cristo que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el obstáculo que había para acercarse a Dios antiguamente ya no existe. Cristo pagó el pecado. El que viene a mí, yo no lo echo afuera. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dios quiere arreglar cuenta con el hombre a la buena, como se dice vulgarmente, y no a la mala. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Resumimos. Raya para la suma. Dios vino a expiar tu pecado y mi pecado. Dios derramó su sangre preciosa, la sangre del Espíritu Eterno, para darte vida a ti y a mí. Fíjese, Dios está con la puerta abierta, esperando que tú entres. Venir a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo sabe descansar. Los ídolos de esta tierra no tienen poder. Tienen boca, no hablan, tienen mano, no palpan, tienen pies, no caminan. Dice que son muertos, ídolos muertos. Semejante a ellos son los que lo hacen y también aquellos que confían. No podemos confiar en una imagen que fue hecha por mano de un hombre y que no tiene nada de que entregarnos. Al contrario, me da pena una imagen, porque está como tan así, como triste. Pero usted hoy día tiene la posibilidad que ese mediador del nuevo pacto le abrió la puerta. No sé si usted quiere seguir en su lugar, pero yo no. Cristo me salvó, me redimió del pecado y de la muerte, y por tanto yo le sigo hasta el fin de mis días. Porque sé que un día terminará mi vida. Lo dice aquí. Está escrito que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Sí, moriremos un día, amigo, hermano. La pregunta es cómo despertaremos a la vuelta del sueño. La filosofía dice que los vamos a reencarnar. Depende cómo haya sido el comportamiento en esta tierra. En un animal, en un bicho, no sé. Depende cómo usted se haya comportado. Eso dice la filosofía. Y la filosofía solamente, como es una filosofía y es humana, es limitada. Es limitada a que usted vuelva a vivir, pero se reencarne. Eso es lo que dice la filosofía. Ahora, ¿qué dice Dios? Dios nos habla de reencarnación, nos habla de resurrección. Pablo dice que cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús también en el capítulo 5 de Juan habla de la resurrección. Los que estén en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios y muchos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muertos. ¿Ve? No me habla de reencarnación, me habla de resurrección. Y esto comprueba y con esto termino, la hija de Jairo, el hijo de la viuda y Lázaro. Quedaron plasmados en el libro de Dios. Tres resurrecciones diferentes. Aunque Lázaro y la hija de Jairo y el hijo de la viuda volvieron a vivir porque todavía no se ha efectuado la resurrección eterna. Esa es una muestra. Es como decir un tráiler, como dicen esto de las películas, un tráiler así de lo que viene. Amén. ¿Quiere usted vida? Yo he venido, dijo el Señor, para que tengáis vida y la tengáis en grande abundancia. Dios bendiga a mi hermano Camilo Martínez y mi hermano Ignacio Niripil. Entonces, este capítulo 9 nos refleja y nos determina de mente lo que significa el pacto antiguo y el nuevo pacto. Se lo dije antes, no tome del pacto antiguo para sí. Tome la experiencia solamente, el conocimiento, pero nada del pacto antiguo a nosotros nos va a ayudar. Solamente este pacto. Pablo dijo que lo que está escrito en la antigüedad fue para nuestro conocimiento. Amén. Para nuestro conocimiento. Y a través de ello podemos hacer la comparación. Amén. A Israel se le impuso ese pacto que era una sombra de lo que iba a acontecer. Y esto lo explica el capítulo 9 del libro de Hebreos, ¿cierto? Valga la redundancia, que fue escrito a los hebreos. Pero nosotros como iglesia tomamos conocimiento de estas cosas y en esto nos alegramos
y nos gozamos. Amén. Bien, damos gracias al Señor por esta, eh, a ver, por esto tan maravilloso. Es decir, hoy día hay gente que va caminando, llegó, no sé, hermano, amigo, que está sujeta a ignorancia, a desconocimiento, pero porque ellos quieren. Porque la Escritura, yo creo que en todos los lugares, en todos los hogares, hay un libro, el libro de Dios. Y solamente hay que leerlo. Y si yo no lo entiendo, Jesús dijo, el que pide recibe. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Pulgar. El que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, escuche bien, el que creyere, ¿qué creer? Lo que hemos hablado, que Jesús murió por ti, que Jesús murió por mí, que el mismo Dios vino a hacer el sacrificio, porque no había nadie, no había nadie. Y como Dios es espíritu, el escritor dice, sacrificio no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Tenía que venir en cuerpo. Y tenía, como dice el mismo escritor de Hebreo, ser semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado, porque Cristo no conoció el pecado. Amén. Él no pecó, jamás. Aunque la filosofía hoy día dice que tuvo un amorío con María Magdalena, que tuvo hijos, no. Eso es mentira del diablo. Usted sabe que el diablo es padre de mentira. ¿Mm? Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? La única verdad existente es solamente en Jesucristo. Usted y yo tenemos salvación y vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé entendimiento. Gracias por la sintonía en este día feriado, donde muchos no trabajan, ¿sí? Donde muchos descansan. Pero si usted tiene culto el día de hoy, vaya y alabe a Dios y glorifíquele con toda su alma, porque lo que Dios hizo, nadie lo podía hacer por usted ni por mí. Por eso que el ángel le dice a las mujeres, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí en el sepulcro, no, ha resucitado. Hoy día tenemos un mediador. Hoy día tenemos a alguien que nos justifica. Y ese se llama Jesucristo, el Señor. Demos gloria a nuestro Dios por su amor, por su bondad y por su misericordia. Amén.